Hay radios que se conforman con ser la radio del pasado. Otras miran hacia futuros lejanos. Nosotros pensamos que la mejor forma de seguir creciendo es actuando en el presente. WU Radio, la radio del hoy. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Damos comienzo a nuestro programa de hoy de radiofonía. Bueno, ya estamos aquí con nuestros invitados de hoy, nuestros invitados especialísimos. Está aquí Alicia Stolkiner. ¿Cómo te va, Alicia? ¿Cómo te va? Y también nos acompaña Tomás Pal, con quien ya tuvimos el gusto de tenerlo como entrevistados. También mi compañera de trabajo, Marta del Cito, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, radiofónicos. Y bueno, Gabriel Puliche, que estaba como muy entusiasmado de participar de la mesa, hoy está demorándose un poco, así que capaz que en algún momento se nos suma. Vamos a escuchar un poco de nuestra cortina musical y enseguida volvemos. Bien. Nos pusimos a charlar acá, después nos van a ver en el video y decían, pero estuvieron hablando y nosotros no nos enteramos. Sí, la verdad que venimos conversando desde el bar, temas que son muy interesantes y que atraviesan mucho la realidad de la salud mental y de la salud pública en general. Pero, ¿querés, Marta, hacer una lectura de quiénes son nuestros invitados? Bueno. Yo digo algunas cosas, Alicia, y vos después, si querés agregar algo, vamos a ver. Me aguardan un segundito que se me fue. Ahí sí. Nuestra invitada es licenciada en Psicología, especializada en Salud Pública con orientación en Salud Mental. Es profesora titular de la Cátedra 2 de Salud Pública, Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, además de otros posgrados nacionales y extranjeros. Es investigadora categorizada 1, directora de proyectos de investigación de la UBA y el CONICET, es esa sigla, ¿sí? De la UBA y de la Secretaría de Ciencia y Técnica. De la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y de otras entidades del país y el exterior. También se desempeña como coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia de la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad CONADI de la Secretaría de Derechos Humanos. Fue coordinadora del Nodo Argentina de la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur y presidente de la International Association of Health Police. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, desde 1986. Nuestro invitado, Tomás Pal, es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, ex residente en Salud Mental, miembro de APOLA, Apertura para Otro Lacan, editor de Alfredo Eldenstein, autor de Instituciópatas, ensayos sobre prácticas manicomiales en un hospital general. Sí, un librazo. La verdad, muy, muy lindo libro. Hemos tenido ocasión de hablar de él. Entiendo que, sé que lo prologaste vos. Sí, yo hice el prólogo, efectivamente, sí. Bueno, arrancó por ahí la cosa, digamos, ¿no? Porque venimos como charlando muchas cuestiones, ¿no? Nosotros titulamos el evento Psicoanálisis y Políticas en Salud Mental, ¿no? Un poco por la categoría de nuestra invitada de hoy, digamos, por su trayectoria. La verdad que es un tema que siempre es interesante escucharte, Alicia, pero justamente, digamos, ¿no? En la confluencia que se da con el libro, digamos, ¿no? Y que aborda la cuestión de los manicomios, digamos, ¿no? La cuestión manicomial, digamos, que hoy por ahí es un tema que es bastante acuciante, digamos, ¿no? Como que plantea una actualidad notoria e importante, ¿no? Por ahí podemos arrancar por ahí, si les parece, ¿no? Bueno. A ver qué te parece, cuál es tu mirada respecto de esto, ¿no? De lo que está pasando. La primera aclaración es que una cosa es cuando uno dice el manicomio y se refiere a un establecimiento, un tipo de hospital, entre comillas, que nació prácticamente con la modernidad, que consistía en tratar de dar una respuesta médica a la cuestión de la locura. Al alienado. Sí, lo que se llamaba alienados, etcétera, o lo que se llama la locura socialmente, pero que esta respuesta médica hacía confluir varias instituciones en ello. Una de ellas era la medicina, por un lado, o sea, dar una respuesta, entre comillas, curativa, y la otra era el confinamiento. Claro. O sea, empezaba a construir el confinamiento y la tutela, las distintas maneras por las cuales a una persona se le retira la capacidad de decisión sobre su propia vida y sobre su propia palabra. Claro. Entonces, este tipo de instituciones que son tan ligadas al Estado moderno, que en la Argentina las grandes instituciones psiquiátricas, por decir dos que son emblemáticas, el Borda y el Moyano, nacen a menos de 10 años, son establecidas como tales a menos de 10 años de la Constitución Nacional de 1850. Y el Moyano vinculado a la iglesia, digamos, ¿no? Con las el Moyano venía de lo que se llamaba el asilo de las Mercedes, creo que el Borda venía de ahí, ¿no? Pero porque en realidad las formas de cuidado, las formas de cuidado previas a los estados nacionales, en general una buena parte la llevaban las religiosas. Por eso decía, ¿no? Por la herencia de los discursos, digamos, ¿no? De discursos religiosos. Ahí se produce como también un pasaje, digamos, ¿no? De lo religioso a lo institucional manicomial, ¿no? Porque previo, eso es en salud en general. O sea, vos decís, previo a los estados nacionales, el cuidado de los enfermos, etcétera, tiene una función que la toman, entre comillas, la sociedad civil, dirían los que siguen esa categoría, y es la iglesia o es sociedades de corte filantrópica, que después, cuando nacen los estados liberales, va a articular el Estado con las filantrópicas, las damas de beneficencia, pero de alguna manera, en la Argentina particularmente, el Estado liberal naciente va a tener mucho empeño, muchas veces, en desarrollar este tipo de instituciones. En menos de 30 años nacen el Borda, el Moyano, la colonia cobran unas dimensiones, Open Door, que va a ser Cabré, del modelo de colonia, entra a principios del siglo XX, etcétera, llegan a tener hasta 5.000 camas. Mirá, sea, 5.000 personas viviendo ahí en algunos casos. Sí. ¿No? Sí. No, que sí, que cobran una envergadura y una dimensión, ¿no? Que es bastante particular, digamos. Uno viaja o en otros lugares, o se modificó o no quedan
ese tipo de lógica manicomial, digamos, ¿no? La lógica queda a veces, lo que no queda son los hospitales, los establecimientos. Claro. ¿No? Porque la lógica manicomial puede persistir aún en un tratamiento ambulatorio, claro, si se segrega a la persona. Ese es el punto. Sí, ese es el punto que se intenta resolver, que se intenta pensar. El libro de Instituciópatas es muy interesante en ese sentido, porque digo, ¿no? De alguna manera tiene esta cosa de la mirada que le da Tomás, de plantear desde dentro, digamos, ¿no? En ese caso, de un servicio de un hospital general. Dentro, claro, claro, en el caso de que ya es todo un movimiento. Ya es todo un movimiento, pero por eso puede reaparecer. ¿Sabes cómo es la institución manicomial? Es como el alien, ¿viste? O sea, es como el monstruo que te reaparece desde las entrañas cuando vos ya creíste que habías acabado con él. Chao, reaparece adentro de lo que se supone que era lo alternativo. Te puede aparecer un gesto, una práctica, un dispositivo que es claramente manicomial. Está bueno eso que decís, Alicia, porque entonces hay que estar precavidos, prevenidos y atentos. Todo el tiempo, aún en programas muy innovadores, aún en programas muy innovadores. Esta lógica manicomial que vos decís que se puede seguir circulando y puede estar presente en cada uno de nosotros y en distintas actividades, ¿qué te parece que la define? Una sería la de segregación, decís vos. Uh-huh. Después, ¿cómo la pensás esta? La que viene junto con la segregación es la hiposuficiencia jurídica, como dice Alfredo Kraut, o sea, una cierta deprivación de derechos. Nosotros lo podemos decir acá simpáticamente y que equivalerlo a un alien, pero por ejemplo, si en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, hay una investigación sobre las problemáticas de violaciones de derechos específicas de mujeres que además están bajo cuidados de tratamientos de salud mental convencionales, y uno encuentra algo que también hemos encontrado nosotros en investigaciones. O sea, encuentra ligaduras de trompa sin consentimiento, hijos dados en adopción sin ninguna oportunidad, siguiendo la ley de discapacidad, de ver qué soportes necesita esa mujer para poder acompañar o cuidar un hijo. Ambas cosas, o sea, hijos dados en adopción y simultáneamente ligadura de trompas, y era el primer hijo y la chica tenía 21 años y tenía una debilidad. Magdalena Sabín Paz está dirigiendo esa investigación. Entonces, cuando uno lo escucha visto desde afuera, da la impresión de que estamos en el siglo XXI y que algunas prácticas manicomiales persisten con formas institucionales que son del siglo XIX. Peor, agravadas, porque cuando nació la colonia Montes de Oca, por ejemplo, la colonia Montes de Oca la colonia Cabret, que en ese momento se llamaba Opendor, era una institución donde se cultivaba la tierra, se criaban animales, se producían chacinados, se producían zapatos, era una unidad productiva que se suponía que curaba por la vía del contacto con la naturaleza la ilusión de libertad, dice su fundador, y la cura moral por identificación con el médico, que era como el modelo. Todo esto en un espacio amplísimo, que era como una comunidad de trabajo. Ahora, a lo largo del siglo, eso ya tiene un siglo, se fue deteriorando, los edificios se fueron volviendo obsoletos, los cuidados, las partes productivas ya no se desarrollan como tales, y en realidad uno empieza a pensar, existiendo como existen hoy muchos países donde ninguna de estas instituciones de este tipo de establecimientos sobrevive, y se le da una atención ambulatoria en comunidad, etcétera, a las personas, ¿qué sentido tiene que existan como tales? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, porque todo esto vos lo desplegás en su complejidad, ¿no? Digamos, ¿y por dónde te parece que se puede ir ordenando todo esto, digamos, ¿no? ¿Por qué no se ordena este debate? ¿No se encuentra un punto donde puedan empezar a como diagramarse políticas públicas, ¿no? Que empiecen a plantear otra realidad, digamos? ¿Por qué nos quedamos tan empantanados en esta situación, digamos, ¿no? El punto tal que hoy hablábamos, ¿no? De lo que pasó en el Borda, digamos, ¿no? En el sentido de
cuando se reprimió en el sí, Borda, claro. Sí, ¿no? Que yo decía, bueno, si hubiera sido en un hospital pediátrico, claro, le cuesta la cabeza al jefe de gobierno. Claro. Pero que la policía entre en un hospital psiquiátrico y eran los pacientes, porque hubo pacientes heridos, etcétera, etcétera. Como era un hospital psiquiátrico, creo que adquirió una dimensión que claro, la sociedad no reaccionó como hubiera reaccionado si esos cuerpos, en lugar de ser de pacientes psiquiátricos, hubieran sido de niño y madre, y hubiera sido el Garraham el hospital, ¿no? O sea, por la representación que se tiene de alguna manera de ellos. Sí, sí. Pero yo querría hacerte una observación. Se viene haciendo mucho, o sea, yo podría decir que la Argentina tiene una larga acumulación de tensiones con respecto a ese tipo de modelo asistencial que se manifestaron en transformaciones en distintas provincias, que se manifestaron en que la ciudad de Buenos Aires tiene una ley que fue muy avanzada y sin embargo no se implementa, con que ya va a cumplir 10 años el año que viene la Ley Nacional de Salud Mental, claro, y cuya implementación todavía tiene un costo muy alto, pero sin embargo ya va produciendo algunos efectos, y algunos de esos efectos tienen que ver con que, por ejemplo, y tuvo que ver con que apareciera esa ley, se empiezan a reforzar otro tipo de actores con respecto al campo de la salud mental, que no son los mismos de antes, no son los corporativos de antes. O sea, tienen voz. Cuando uno lee, por ejemplo, el debate de la ley de salud mental en las comisiones del Senado donde se debatió, ahí ve aparecer por primera vez la voz de los actores y la voz de los usuarios, de los familiares y de los organismos de derechos humanos. Y en la medida en que ellos vayan, pero eso es para todo el sistema de salud, Claro. O sea, no es particular. Quiero decir, la única forma de lograr un sistema de salud que no sea corporativo, en el sentido que no esté subordinado a la lógica de los intereses de las corporaciones. Acá me voy a detener para decir qué considero una corporación, porque nosotros usamos la palabra y no la definimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la corporación es un tipo de organización que nace en el medioevo y que agrupa determinadas personas que tienen una actividad común y que van a defender fundamentalmente las funciones y los intereses de esa actividad común, claro, ¿no sé? Esa es la diferencia entre una corporación y otro tipo de agrupación social. Entonces, el problema es que en general el sistema médico, el sistema de atención en salud, es fuertemente corporativo porque en principio tiene las corporaciones profesionales, las corporaciones médicas, las corporaciones de profesionales en general, tiene gremios, que son corporaciones por definición, claro, y desde la década del 50 del siglo pasado, que nacen las patentes medicinales y se empieza a desarrollar el complejo médico industrial, además tenemos una bruta de corporaciones, claro, que son toda la parte de la farmacéutica, la industria químico-farmacéutica, claro, la industria de aparatología médica y las empresas aseguradoras de salud, o sea, la parte financiera, la pata claro, financiera del sector salud, a partir de que entra como commodity, digamos, en la Organización Mundial de Comercio en los 80. Esto es para todo el sector salud. Claro. Yo tengo un texto que dice el actor mudo de las reformas de los sectores del sistema de salud, de los sistemas de salud, son los usuarios. Los usuarios es un actor mudo. Claro. Porque no está representado en ninguna corporación, digamos. Suele no estar representado. Claro. La primera vez que hubo una organización, eso fue muy notable. Por ejemplo, y más si sos loco, por ejemplo. No, loco ni hablar. Te porrean. Loco ni hablar. Claro. Ahora, hubo un antes y un después con el SIDA. Sí. El SIDA fue la primera enfermedad que tocó una población que ya tenía en los países centrales un hábito de organización, de reivindicación, que era la población gay, claro, y que entonces enganchó de tal manera que uno termina viendo los primeros congresos donde, además de estar los médicos, los laboratorios y los médicos discutiendo la enfermedad y qué sé yo, fueron a poner la voz los actores, porque ese es un problema del pensamiento tecnocrático. O sea, yo alguna vez estuve en México, había un congreso de educación indígena y se olvidaron de invitar a los indígenas. Entonces, casi nada, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va a un congreso, lo interesante es que uno va a un congreso, por ejemplo, de una especialidad médica y nunca siente que ahí estén representados otra cosa
que la discusión científica, pero nunca es únicamente científica, corporativa. Entonces es con el SIDA donde empieza este fenómeno de que se representaban las organizaciones de usuarios. Claro. Y ahora, en salud mental, las organizaciones de usuarios empiezan lentamente, porque particularmente es un sector Como, social por ejemplo, que no tiene esa voz que tenían ¿A quién te los refieres? gays. Por ejemplo, a las madres que cultivan. No. Por ejemplo, en la década del 90 apareció con mucha voz en algunos procesos una organización que era de familiares y usuarios que se llamaba, es la primera, y por ser la primera tenía nombre de patología, que era la Asociación de Familiares de Personas y Familiares de Personas que padecen esquizofrenia. Ajá. ¿No? Ah. Pero en algunos casos tienen algunos textos muy interesantes. Mirá Algunos qué bueno. textos, ellos por ejemplo tienen un documento de indicaciones para hacer peritajes. Bueno, ya que digan que padecen de esquizofrenia es un avance, de todos modos, Sí, inclusivo, ¿no? no dice que son esquizofrénicos, sino que padecen. Claro que lo padece. Arma un grupo Claro. no sé, tan identitario en ese sentido, ¿no? Es interesante, claro. Es un deslizamiento, es cierto. Después fueron apareciendo otras en el seno de... Porque ahí viene la confluencia con los organismos de derechos humanos. En el 2007, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, hace un acuerdo con el Mental Disability Rights, que es algo así como derechos de las personas con enfermedad mental o de una cosa así, y hacen algo que el MDRI hacen todos los países del mundo, que es diagnosticar el estado de los derechos humanos de las personas con sufrimiento psíquico en la Argentina, y el informe que se llamó Vidas Arrasadas. Sí. Vidas arrasadas. Vidas Arrasadas se llama. Lo que aparece en ese informe es una cosa muy, muy preocupante, digamos. Claro. Entonces, más que preocupante, denunciante. Es una denuncia muy importante, y el informe planteaba la necesidad de una ley nacional de salud Claro. mental. Y ahí empieza una serie de presiones y tensiones, donde te diría que, por ejemplo, tuvieron mucho peso organismos de derechos humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en ese momento, Claro. que van presionando para que finalmente en el Congreso de la Nación se presentan 4 o 5 propuestas de Ley Nacional de Salud Mental, y finalmente es aprobada una, que es la que presenta el diputado Leonardo Gorgatz, que en ese momento era del ARI. Claro. O sea, no era de un partido del partido oficialista. No es una propuesta que no está bajada del Ejecutivo, sino que está promovida Sí. desde distintas instancias, algunas de las cuales, como por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, que forma una red federal Claro. de salud mental, también eran del Ejecutivo. Que hacen eco de todas esas voces. Sí. Bien, Alicia, te voy a invitar a escuchar un tema musical. De paso, lo damos tiempo para que se acomode Gabriel Puliche, que acaba de llegar al estudio. Y enseguida volvemos. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, Gabriel Puliche? Lo saludo para que la audiencia escuche su voz. Bueno, Han muchas desesperado gracias. con el mensaje. Y yo estaba desesperado por llegar, porque estoy viniendo de la ciudad de Chivilcoy, que tuvimos una jornada muy linda en el marco del CUCH de la Universidad Nacional de La Plata.
en el marco de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico que se inauguró este año, y la verdad es que hay toda una movida muy linda, muy interesante en toda la región. Así que bueno, y no me quería perder de estar por lo menos un ratito en este programa con Alicia. Así que bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, veníamos hablando de la complejidad que en cierto punto se trata de articular con una ley, ¿no? Que por lo que te escucho decir, con la ley sola no alcanza, claramente, no alcanza con que se promulgue una ley, sino que también es por ahí poner en consonancia todas estas voces de todas estas corporaciones que en cierto punto, ¿no? Se nuclean tras políticas para llevar adelante, digamos, ¿no? Sí, y transformar prácticas que están fuertemente arraigadas en lo que la gente piensa, siente y tiene naturalizado. Claro. Ese yo creo que es uno de los puntos. Nosotros hicimos una investigación con la Universidad de Lanús, con los vecinos que convivían alrededor de las casas de los hogares, donde hay mujeres externadas del Hospital Esteves en un proceso que se llama el PREA, el Programa de Externación Asistida, que es un programa que ya tiene 20 años, donde se ha ido externando mujeres que estaban internadas de larga estadía en el Hospital Esteves, ¿no? Y entonces nosotros hicimos los una crónicos, investigación. digamos, ¿no? Crónicos quiere decir tiempo. Claro. Somos como todos, como todos crónicos. Entonces, a mí en la Escuela de Salud Pública, cuando hice el posgrado, me enseñaron que crónica era cualquier patología que duraba más de un año. ¿Sí? O sea, todos. Esa es la definición. Tengo una lista. Bueno, tu libro es muy interesante porque de alguna manera vos pones en juego tu mirada, jugándose también dentro de lo que es un hospital y lo que son las categorías con las que se manejan no solamente la población, digamos, sino también los profesionales, digamos, ¿no? Afectados también por esas representaciones. Los profesionales no son naturalizadas. distintos, además la intervención, por ejemplo, hay una cosa que tiene el libro de Tomás que es bien interesante, porque hay personajes que están en las salas hospitalarias, de los cuales que no forman parte del tratamiento, pero están siempre ahí. Por ejemplo, los policías, las consignas, que el libro de él lo muestra. Después, cuando los profesionales hacen el Ateneo, nunca hablan de que las salas de internación en salud mental tienen consignas, y las consignas son los policías, y los policías son personas a quienes nadie le ha dado, tendría que tenerse algún cuidado con ello, nadie les ha dado ninguna preparación para estar en una sala de salud mental, por ejemplo, o para tratar con personas que están en ese momento con crisis importantes. Si no estarían internadas, quiero pensar yo, en un hospital general, ¿no es cierto? Claro. No debería. Son una presencia. ¿Qué? Son una presencia ahí ominosa de algún modo. El otro día estaba comentando una charla sobre esto, sobre los consignas que hubo en una reunión donde estaba, que una vez en un hospital un policía que vio que yo era de afuera se animó a preguntarme, que era doctora pero de afuera, me dice, doctora, dice, no se contagiará, ¿no? Porque yo a la noche ¡Ay, qué rumbo! Estoy soñando muy feo, me dice. Mirá, estaba haciendo una consulta ya. Sí, eso sucedía en la residencia, sí. que Pasaba, ¿no? venían algunos a pedir medicación, ¿no? ¿A pedir medicación? Incluso, sí. Sí, eso es el libro tuyo es muy interesante. También, bueno, la apuesta, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? Nosotros tuvimos un programa muy interesante del libro, ¿no? Pero la apuesta también del laburo conceptual que hace él a veces, ¿no? Buscando ahí en el neologismo, digo, ¿no? Más allá de lo eficaz que sean las nociones que pone en tensión en el libro, digo, es interesante la idea de encontrar nuevas categorías para pensar una práctica, ¿no? O sea, que Digo, yo creo por que ahí uno de los problemas de esta época es encontrar nuevas categorías para nombrar cosas que estamos todo el tiempo con... Porque si vos te fijas a nivel de explicación de lo social, estamos todo el tiempo con el neo o el post. Claro. Ahora, A full. Sí. Alicia, tomando esto que decís, justamente
digamos, el buscar nuevas categorías, ¿no? Porque es buscar nuevos modos de generalizar también, ¿no? Una categoría es algo que... La categoría nosográfica, sí. Sí, y habría que ver, O ¿no? particularizar. Sí, cuando en realidad, sí, si uno sostiene una clínica de lo singular, ahí pierde interés buscar categorías, ¿no? Quizás, no sé, se me ocurre que hay... Depende de qué categoría se trate. Yo soy A una ver, investigadora, entonces sí, nosotros tenemos sí, que sí. crear alguna categoría de vez en cuando para poder trabajar que no sea... porque al nombrar algo vos creas una categoría. Sí, Tenés que nombrarlo de alguna manera. Claro. Entonces, cuando por ejemplo en este momento las organizaciones de usuarios, casi te diría a nivel internacional, tienen como distintas posiciones con respecto a lo que después el DSM-5 llama trastornos. Ellos, por supuesto, la categoría trastorno te la tiran por la cabeza automáticamente. Entonces están las organizaciones más clásicas o las que están armadas alrededor de laboratorios que se organizan alrededor de enfermedad. Que en este caso nosotros tenemos algunas leyes acá, la ley de autismo, la ley TEA, Sí. la ley TEA, la ley, que son, vos las ves claramente organizadas alrededor de enfermedad, en general no por los actores mismos, porque no son esos niños los que han promovido Claro. la ley, sino sus padres. Claro. ¿Mm? O asociaciones. O asociaciones, los Asociaciones padres de a partir- padres, claro. asociaciones de Sí. padres que cuando vos los ves tienen una ligación fuerte con algún grupo profesional, Claro. con alguna tendencia, De- y que yo te diría, siempre hay que escuchar la razón por la cual alguien hace algo. ¿Cuál es la razón de estos padres? Que ellos piensan que piensan que los tratamientos que sus hijos están recibiendo son los tratamientos que necesitan, Claro. ¿no? En principio. Segundo, que es bastante probable que si el sistema de salud se organiza con un sistema de modelo aseguramiento, esas prestaciones van a quedar por fuera de cualquier seguro Claro. de garantía. Sí, Entonces, sí. promueven la ley para tratar de garantizar ganar la derechos. cobertura Sí, claro. de sus hijos. Esto es casi, te diría, el lado mercantil. Ahora, después vos tenés agrupaciones de usuarios que no son de esa manera, que son de usuarios y familiares, y ahí se dividen entre los que se consideran víctimas se llaman víctimas de la psiquiatría, así mismo. Sí. Bueno, usuarios y víctimas. Sobrevivientes. Están los sobrevivientes, que esa sí es una sobrevivientes, nueva claro. categoría. No, pero no es tan Esa nueva. está Yo la está escuché, buena esa. la escuché por primera vez en 1980, Ah, bueno. en el RESO Mirá vos. antimanicomial que se hizo en Cuernavaca, en México, Sí. donde Fred Masten, que era un representante de las organizaciones de sobrevivientes de la psiquiatría de Estados Unidos, denunció que el modelo manicomial reaparecía por detrás de los muros de de los centros de salud mental de la comunidad, decía él, ¿no? Mira. Sí. Pero ahora hay un debate también, hay un sector que, por ejemplo, que ellos se reivindican como, ellos dicen, somos neurodiversos, Sí, claro. ¿no? Ah, bien. Neurodiverso. Neurodiversos, toman el modelo de la reivindicación de las De la organizaciones diversidad sexual. de la diversidad Claro. sexual, exactamente. Sí, sí, Entonces sí. se reivindican Claro. como neurodiversos al extremo que, yo voy a citarlos, pero algunos de los que me estarán escuchando se agarrarán la cabeza o no. Yo lo que Nos digo es que escuchan tienen... neurodiversos sí. también. Tenemos Claro. Hay varios. un público, oyentes Entonces- neurodiversos. Conductores y locutores también. Más bien, neurodiverso. pero el tema es que ahí hay un punto que merece ser escuchado porque ellos han construido algunas respuestas. Por ejemplo, Claro. Y sí, de eso. hay alguna... Para eso hay- están. Claro. Han construido algunas respuestas interesantes. Hay una organización internacional de personas que escuchan voces. Sí. Mirá vos, ¿No? que Y que han construido entre un psiquiatra y uno de los pacientes, construyeron como una normativa para poder vivir escuchando las voces. Sí. Y lo que ellos plantean, que ellos son personas que en general esto no tiene respuesta, esa escucha de voces no tiene respuesta al medicamento, no se Ah. atenúa con el medicamento. Y entonces lo que ellos dicen es que lo que enloquece es esta alteridad radical con respecto a los otros de estar escuchando voces. claro. Y que si ellos incorporan esta cuestión de las voces en su vida, son como los pensamientos que tiene cualquier persona que anda por ahí, pero que aparecen como voces y entonces tienen una serie de formas Tipo de andar bro- por el mundo escuchando las como voces. un digamos. broadcaster, Sí. digamos. ¿Qué?
Un pensamiento en broadcaster. Exactamente, sí. Habla. Sí, Bueno, un Spotify incorporado. Claro. A ver, ahora me quedé pensando una cosa, ¿no? De algo que hablábamos en un programa anterior creo que con Juan Bassen, que esto de las leyes especiales, ¿no? Que ya estamos en el campo de la salud mental, pero son leyes que parece que quedan ahí en una relación rara con la ley de salud mental. Y hay un problema, y por lo menos algo de esto situábamos ahí, que es cómo se empiezan a elegir el diagnóstico más conveniente de acuerdo a en qué ley se encuadra y cuál es la que le va a dar mayor cobertura. Entonces, digo, se arma como una cosa rara y pero eso entre ahí, las leyes especiales. Vos sabés que yo ahí no, lo de las leyes especiales es un derivado de la ausencia de la ausencia de una política que garantice el acceso a la salud como derecho. Claro. Sí. Básicamente. Bueno, eso... y también de la tendencia actual a reorganizar los sistemas de salud de tal manera que tienen que ir siendo protocolizados por patología para tener en cuenta el riesgo financiero de las aseguradoras y la parte financiera. Entonces, esto produce una respuesta que desde algunas corporaciones profesionales puede ser garanticémonos la práctica, y esto puede confluir con las necesidades que sienten algunos grupos familiares de garantizarse una cobertura que sería inaccesible, porque por ejemplo no es solo de la salud mental. Nosotros tenemos una ley de enfermedades poco frecuentes. ¿Y por qué se llaman enfermedades poco frecuentes o enfermedades huérfanas? Son las enfermedades que tienen tan baja prevalencia que no constituyen mercado y que no constituyen actor. Entonces, en general, modelo Chile, cuando se hicieron las ISAPRE, son enfermedades que quedan fuera de cobertura de cualquier modelo de aseguramiento. Porque en total, en una ciudad como esta, ¿cuántas personas pueden padecer esa enfermedad? 100. Bueno, no queda que van a protestar a Magoya, digamos. Claro. Es más o menos es así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una federación de enfermedades poco frecuentes. Mirá vos. Agruparon todas las enfermedades poco frecuentes, eso lo hicieron entre ellos y propusieron una ley de enfermedades poco frecuentes. Cobraron representatividad. ¿Para qué? ¿Por qué tendría que haber una ley de enfermedades poco frecuentes? Porque por otro lado existe la posibilidad que aún existiendo lo que se llama cobertura universal en salud, el acceso no sea universal, y entonces esas personas que tienen esas enfermedades no puedan acceder. Ese es el punto donde yo creo que suceden las enfermedades por patología, que donde se construyen las enfermedades por patología. El problema de las enfermedades por patología es que abrochan la persona al diagnóstico patológico. Claro. Ese es el punto. Sí, ese es el punto. Sí. O sea, hace poco estaba hablando con una persona que quiere, me dice, este año no voy a sacar, lo tengo que renovar, y no voy a renovar el certificado de discapacidad. Ah, sí, que es un tema ese, ¿no? ¿No es cierto? Y ella ha decidido no hacerlo. Tiene una serie de razones personales, no lo quiere hacer. Ahora, su situación económica, como la de muchos hoy en día, es una situación económica complicada. Entonces a ella... Una trampa, claro. Y ella, el certificado es un acceso a medicamentos en ese caso, por ejemplo, le garantiza el acceso a los medicamentos y le garantiza el transporte más barato. Y una pensión también. ¿Qué? Ella cobra, en el caso de ella no cobra pensión por discapacidad porque tiene una jubilación anticipada. Lo habilita montones de beneficios. Beneficios, digamos, son derechos que una persona tendría que tener, acceder a los medicamentos para la persona. Claro, pero es una trampa subjetiva porque de abrocharte, ¿no? Es un ejemplo bien claro de esto que plantea. Lo veía muy bien porque si estuvo Juan Bassen acá, él conocía bien este problema. ¿Por qué? Porque muchos de los niños que se atendían en el programa del cual él participaba, el programa Cuidar Cuidando, ¿no es cierto? Que eran niños que tenían la posibilidad de transitar un espacio de la infancia, digamos, para hacer un proceso de socialización que no estuviera psiquiatrizado, pero muchos de esos niños después los querían contratar como cuidadores del zoológico, pero para contratarlos tenían que dar de baja el certificado de discapacidad. Entonces el problema, claro, eso yo me acuerdo que Juan siempre lo planteaba como un problema, porque si uno tiene un certificado de discapacidad tiene un montón de
de prestaciones garantizadas, no digamos beneficios, porque son No, bueno, prestaciones, son derechos, ¿no es cierto? Sí, Y renunciar es un salto, renunciar Claro. en condiciones, muchas veces, en condiciones Que hay que ver sociales, si que te no lo- se sabe si... te lo compensa. Es una contradicción, ¿no? Porque Claro. en realidad esa legislación debería incluir, por ejemplo, La posibilidad de entrar o acceder a un salir. trabajo, Sí, ¿no? Bueno, la idea de lo general, digamos, ¿no? De que sea una garantía para todos, ¿no? La salud pública y el hecho de que los manicomios, o sea, estén abiertos y que tengan también en el hospital general, digamos, la posibilidad de un servicio de salud mental. de salud mental, ¿no? Apuntaría a eso, digamos, ¿no? A ir descomplejizando este sistema, ¿no? Que por un lado te tenés que tener un certificado de discapacidad para acceder a montones de prestaciones y servicios que Sí, que si es no, como- no tendrías acceso. Entonces, es como una trampa. Es una trampa. Es como una hay trampa, ¿no es cierto? forma, ¿no? Es como el certificado de pobreza. Tal cual. Claro. Claro. ¿No? ¿Viste? Eso acceder a una serie de beneficios por un certificado de pobreza, claro. Sí, por eso a mí me gusta llamarle a los manicomios. Es interesante lo que señalas respecto de las categorías. Yo no estoy del todo de acuerdo, o sea, habría que pensarlo bien. Estoy de acuerdo en que hay una trampa ahí, pero el problema evidentemente es el acceso, es decir, que no alcanzan con ser persona aparentemente, o sea, hay que constituirse como minoría y como congelarse, al menos temporariamente, una identidad. Pero me parece menos interesante el problema filosófico que el problema del acceso a la salud. Pero las categorías son interesantes para en esta época en donde todo está en revisión y en el campo de la salud debiera estarlo al menos. Las categorías muchas veces sirven para visibilizar otro tipo de problemas y hacer cortes no instituidos en la realidad. En ese sentido a mí me gusta decirle a los manicomios, vieron muchos maníacos en los hospitales monovalentes, no hay tantos maníacos, ¿no? Me gusta llamarles aporocomios, ¿no? Porque lo que hay en última instancia es pobres, Sí. ¿no? Y sí. Si bien suena horrible, No, pero permite... O diversicomios podrían ser. Bueno, Como diversicomios también, es ¿no? representativo. Digo, son generalizaciones que son como toda generalización injusta, pero permiten, ¿no? Nombrar algo de, Y sí. de lo que acontece. Cortar la realidad de una manera distinta para abordar otro problema, ¿no? Sí, Por sí, otro sí. lado, en relación a lo que planteabas, yo quería hacer una pregunta, ¿no? No sé si es del todo pertinente, pero en relación a si en salud mental, al menos los grandes movimientos de profesionales al interior de la salud mental, podremos ir más allá de la psicopatología, ¿no? Si no Fundamental. si no es A tiempo ver. ya de avanzar más allá de la psicopatología, ¿no? Como A ver, ahí viene el tema de las categorías, ¿no es cierto? O sea, Hay un problema ahí. primero, las categorías son variantes. Tengo una amiga psiquiatra que tiene el DSM-1, que es un librito, lo tiene, Sí, sí, es colección. incurable, Claro, es así sí, chiquito. claro. Y ya vamos por el DSM-5, tiene como 800 Claro, páginas, claro. quiere decir que se diversificaron las patologías. Pero además la psiquiatría tiene algunas historias interesantes. Por ejemplo, un psiquiatra norteamericano estableció una patología que se llamaba rapetomanía, que era una patología específica que atacaba a los esclavos negros que se ponían sumamente nerviosos y se fugaban de la plantación. Ah, bueno. O sea, era una Sí. patología que llevaba a fugarse de la situación de esclavitud y la describe, cuando uno lee la descripción, Claro, claro. la describe Buenísimo. exactamente como un Sí. cuadro psiquiátrico. La podría haber tenido en algún momento. Al margen de eso, sí, claro, ejemplo interesante, ¿no? Para sí. pensar. al margen de eso, yo siempre digo, son herramientas de trabajo, ¿no? Lo que es realmente incorrecto es creer que un diagnóstico psiquiátrico es algo que la persona es. Es una herramienta que se usa con mucho cuidado, Claro. porque puede ser tan errónea como la rapetomanía, digamos. Es una herramienta que hay que usar con mucho cuidado para hacer una intervención profesional, Claro. pero que no nos habilita No, claro. a considerar que la persona es eso, ¿no? Y siempre cito un psiquiatra amigo que una paciente le preguntó qué quiere decir esquizofrenia paranoide, porque él estaba haciendo el certificado de discapacidad,
Y él le dijo, es la forma en que los psiquiatras llamamos estos problemas que usted tiene y con los cuales estamos trabajando. Viene de Marte ese psiquiatra. Claro. No, ya. Ese es el psiquiatra que me Se derivaba un extinguió. paciente. Me derivaba un Esa paciente. raza Yo le se decía, ¿qué le extinguió. pasa? Me dice, y no sé, fíjate, Alicia, viene en falsa escuadra, me decía. Pero es casi lacaniano, ¿no? ¿Qué es un analista? Y un analista es el que practica el psicoanálisis. Sí. Es una respuesta. No, pero es una respuesta muy correcta, Falsa, porque muy buena, efectivamente sí. un psiquiatra que tiene que tomar una decisión, por ejemplo, con respecto a un medicamento, necesita a veces diferenciar si es una depresión o es lo que hoy en día llaman un cuadro de bipolaridad, desde su punto Pero de lo vista, dejó a su cuenta el psiquiatra. esta problemática con la cual se enfrenta. Claro. ¿No es cierto? Es así, esta problemática con la cual se enfrenta. Luego lo habilita a decir que esa persona es Eso. un bipolar o es Claro. una... Claro, cuando lo dice lo deja a su cuenta. Mirá, Claro. es la forma que yo Es la puedo forma, pensar claro, esto es- para darte la medicación que Yo para creo que te decidir puede- la medicación que te voy a dar tengo que usar estas categorías. No, y además hay otra cuestión, que el psiquiatra tiene que justificar Eso. la medicación que indica, porque bueno, Por toda esta complejidad. tengo entendido que los juicios de mala praxis en psiquiatría están en el segundo o tercer lugar en el ranking, con lo cual parece que también ahí se pone en juego esto de justificar qué medicación se da de acuerdo a lo que se diagnostica, ¿no? Y a sabiendas también que después se le da el antidepresivo al deprimido y no sabemos para dónde, ¿no? Con todo lo sabido de los efectos paradojales de la medicación. En fin, es O sea, un yo tema no- complejísimo, ¿no? Algunos de los usuarios de las organizaciones de usuarios pueden discutir y debatir lo que yo estoy diciendo. Yo sí creo que en muchas situaciones la medicación psicofarmacológica es necesaria. Pero no todo Indispensable, sí. indispensable. Sí, lo sí. que lo que no creo es que todo el sufrimiento de una persona puede ser reducido a la problemática psicopatológica. Porque el mismo hecho de ser una persona neurodiversa, como se llaman ellos, tiene un sufrimiento extra, que es el sufrimiento de en todo caso, formar parte de un sector social segregado que Claro. produce una Claro. serie de padecimientos. O sea, hay que haber perdido la confiabilidad de los otros en la propia palabra y a veces haber perdido la confianza de uno mismo La en lo que propia, uno ve. claro. En lo que uno ve. Sí. O sea, yo Claro. llego acá y yo estoy segura que ustedes están sentados acá y que estoy hablando con ustedes. Puede ser una ficción, pero yo estoy bastante segura. ¿Está claro? Estamos compartiendo No, nosotros después vemos el video. Claro, vemos lo mismo. Me haces Puede dudar. faltar duda, claro. Ahora, Yo por lo menos veo imagínense- lo mismo. Que vos. Imagínense una persona que alguna vez, digamos, que quedó con la idea de que puede llegar a ver o a percibir Claro. algo Sí, que no está ahí. sí. Entonces, había Varios una- políticos, por No, ejemplo. O tener ubicada su certeza, ¿Qué? o tener ubicada su certeza y que eso le retorne Sí, de alguna manera. hay certeza. una mujer una vez me dijo que el episodio, ella describía el episodio agudo, delirante, como es pasar una barrera y estar en un mundo y en un lenguaje que uno no comparte Claro. con nadie, Ujú. ¿no? Que me parecía de una soledad tan espantosa. Claro. Sí. Por eso muchas veces la queja de la persona que tiene ese tipo de pensamiento es que uno no le cree. Claro. ¿No? Sí, esa es la demanda habitual. Es una demanda, la demanda permanente es Sí, ¿por ¿me qué no me crees? creen? Ujú. Porque si uno les dijera que le cree en ese momento, lo reinstalaría en un mundo que puede compartir Claro. con otros. No sé si, Sí, 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 clarísimo. si soy más o menos Sí, clara. Sí, sí, clarísimo. aunque el otro no escuche las voces, No es pero verdad. si le da crédito a Claro. que yo no puedo dejar de escucharlas, Sí. ya de por sí, ¿no? Produce Ahí se- un Entonces cambio, es ¿no? muy, Sí. creo que en ese punto, o por ejemplo, el hecho de, decía una mujer que ella iba al gastroenterólogo, yo esto lo cito siempre porque, entonces le decía, el gastroenterólogo miraba la historia clínica y encontraba que tomaba antipsicótico. Ya está.
¿no? Claro. Entonces ella le dice que tiene un fuego que le sube por el estómago hasta la boca, qué sé yo, y le dice consúltelo con su psiquiatra, le dice ya está Tengo acidez. Claro, claro. Ella dice, sí, porque vio la medicación, porque cualquier Claro, otro le está hubiera loca, dicho claro. eso y la diagnostica, Claro. dice. Claro, le da un antiácido. No, Le da omeprazol, no risperidona. Claro, pero Claro. quiero decir, es el momento en el cual una persona queda desprotegida en el vínculo con los otros de una manera muy particular, reconociendo que además, ¿no es cierto? Lo manicomial es eso. Alicia, tomando eso, ¿no? Y nos quedan unos minutitos. Una pregunta fuerte y doble, ¿no? Por un lado, ¿cómo ves el destino de la ley de la Ley Nacional de Salud Mental? Y digo esto teniendo en cuenta que hay una cantidad de manicomios o de omnicomios o como de Aporocomios. diversicomios o ¿cómo era, Tomás? Aporocomios. Aporocomios, que para el 2020 supuestamente habría que hacer un pase mágico y que ¿cómo ves el destino de la ley de salud mental Sí, y del campo? Yo soy ¿no? una persona grande, cuando empezamos a hablar de esto yo tenía 20 años, o sea, con esto quiero decir que hemos avanzado mucho, Claro. y nos falta un largo camino por recorrer. Yo no creo que me tocó una mesa el otro día con personas representantes de entidades de psiquiatría, de hospitales psiquiátricos, etcétera, justamente con este debate, y creo que no fui muy clara en lo que quería decir. Ahora tenés la oportunidad. No, yo creo que no se trata de que el 1 de enero del 2020 hay que No se cerrar las convierte. puertas y poner en la calle Claro. todo lo. No se nos los convierte pacientes, la todo. ley en zapallo. No es así. Primero Claro. porque una ley es una herramienta de trabajo. Bien. Claro. Es así. Una ley es una herramienta de trabajo que potencia a algunos actores y nosotros Sí, tenemos sí. una ley que, por De hecho, ejemplo, ha hay que creado un reglamentar. consejo consultivo honorario y un órgano de revisión y que había creado, desapareció y espero que ahora vuelva una comisión interministerial de salud mental que ahora espero vuelva al lugar donde estaba antes y pueda funcionar, pero en 2 de esas entidades están representados los usuarios. Eso es absolutamente, valga la redundancia, inusual. Sí. Y yo creo que, pero ahí yo tengo una idea que es muy loca. Yo creo que esos hospitales, lo saco de lo que dijo una vez un director de un hospital que estaba en refuncionamiento, ¿no? Esos hospitales no habría que cerrarlos, habría que abrirlos. Esto que hablábamos. Esto que hablábamos antes, Sí, ¿no? sí. Habría Es que abrirlos, interesante. y entonces yo pienso que tendrían que ir mutando hospitales generales que tuvieran buenos servicios médicos. Claro. Yo no terminé de decir, pero las mujeres externadas del Cabré, de las mujeres externadas del Esteves, en la Eso te iba a evaluación que preguntar. nosotros hicimos, una de las cosas que valoraban de vivir en los hogares y no en el hospital es que ahora podían ir al médico. Mira, Entonces, y nosotros tenemos un hospital psiquiátrico infantil donde, sin embargo, la parte de pediatría no es un fuerte del hospital. Claro. Entonces, ya prácticamente los hospitales, más, ¿qué? claro, hacerlos como más permeables Más permeables. Yo te diría, a la demanda que se puede producir en esa articulación con la comunidad. no se trata de Sí. transformarlos en un hospital de alta especialidad. ¿Mm? Ujú. De alta especialidad, que no son, dicho sea paso, no son hospitales de alta especialidad. No, por más que sea. Digamos, claro, no se trata de transformarlos en un hospital de alta especialidad, se trata de transformarlos por ahí en un hospital de segundo nivel, con un nivel de polivalencia importante, que sin embargo tenga una capacitación especial en el campo de la salud mental, Claro. y que sea muy abierto a la comunidad. Esa es la idea que Sí, yo sí. empiezo a tener como referencia Con para esto de- estos de grandes, abrirlos. claro, con esto de abrirlos, Ujú. ¿no? Después, Y que incluso hasta presupuestariamente quizás no sería tan complejo, ¿no? Por supuesto hace falta una apuesta vos presupuestaria. necesitas siempre una doble inversión, porque el hospital cuesta una fortuna. Claro, ¿no? Cada persona Eso- internada en el hospital Sí, claro. cuesta una fortuna. Si vos esa persona, ese dinero que vos le destinás a tenerla adentro de ese hospital, Confinada, sí. Sí, lo se redistribuís. lo utilizarías para que la vida de esa persona funcione en comunidad, sobra, digamos, ¿no?
pero hay algún momento en el cual vos no podés decir primero los pongo en la calle y después, Claro. ¿entendés? Tenés que armar todas las estructuras y las redes y los modelos alternativos de asistencia, y después, recién entonces, definir qué es lo que vas a hacer con algunas personas con internación prolongada. O durante. Sí. Bueno, estamos. Bueno, Sí, se nos voló el tiempo, la verdad que prácticamente no te hicimos escuchar música. Ahora Hoy- estoy escuchando. Ahora, sí, ahora nos están echando. Nos están echando de la casa. Sí, se nos está terminando. La verdad que ha sido, sumamente fructífera la charla contigo, escucharte como siempre es aprender y te agradecemos mucho que hayas estado aquí, a vos Bueno, también. muchas Tomás. gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que ha sido sumamente interesante. ¿Querés agregar algo más? Tenemos que irnos. Nos tenemos. Así que muchísimas gracias por venir y muchas gracias a los oyentes. Marta, Un placer haber compartido esta mesa de trabajo. Bueno, entonces Una mesa de esto ha trabajo. sido Radiofonía. La próxima no nos vemos, porque tenemos no, brindis. tenemos fiesta. Fiesta. Bueno, abrazo. Bueno, muchas Chao. gracias.